Bueno, 8:34 en la mañana. Buenos días, Puerto Rico. Estamos aquí en ruta. Juan Carlos Moraima y Fernández. Y la doctora Alice Millán, escucha bien, decide bien. Sí, señor. Doctora, Llegó. buenos días. Si pudiera intervenir en esta situación y ayudar a... De hecho, es el tema, hicimos el preámbulo del tema. El preámbulo. Qué interesante, ¿verdad? Hay dos programas. Sí, hay dos Sí. programas. Uno ingenuo se entera de cosas. Y el de afuera es casi tan bueno como el que sale a la luz. Sí, claro. Qué bendición estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a hablar del tema del agotamiento mental, marcándolo dentro de lo que hemos estado trabajando en nuestras últimas sesiones sobre el dolor emocional, porque sería el agotamiento mental como resultado de la acumulación del dolor emocional. Entonces traje este vasito para ilustrar de que nuestra mente, que clínicamente se le llama espacio psíquico por la psiquis, tiene un espacio igual que este vaso. Este vaso, si nosotros seguimos llenándolo de agua, va a llegar en un momento en que van a caer unas gotas que van a hacer que el vaso se derrame. Y eso mismo ocurre con el agotamiento mental. Si nosotros no hemos tenido la oportunidad de ir vaciando, ir canalizando, ir ventilando, ir despojando esa acumulación de dolor emocional, va a llegar en un momento en que unas experiencias pueden hacer que se exacerben depresiones, ansiedades, crisis y hasta enfermedades físicas, como hemos hablado. Hay pacientes que me dicen, Liz, pero ¿por qué si yo a lo largo de mi vida he enfrentado situaciones bien difíciles, bien complejas? Algunos como lo que hemos trabajado en estos últimos segmentos, que han tenido una niñez muy dura, con ausencia de padre o de madre, que han sobrevivido a algún tipo de maltrato, que su adolescencia no fue fácil, que tuvieron experiencias en la adultez temprana que los marcaron como situaciones muy presionantes en relaciones de pareja. Y me dicen, ¿por qué si yo sobreviví todo eso a lo largo de mi vida y fueron experiencias verdaderamente complicadas? Porque si lo que yo estoy viviendo más reciente, yo no lo considero tan duro como aquello otro? Porque en aquellos momentos yo no me deprimí o no me sentía tan ansiosa como ahora? Porque ahora me siento así y antes no. Y yo les digo, precisamente por eso. Porque fuiste fuerte por demasiado tiempo. Y si no hemos tenido esos espacios de echar hacia afuera, va a llegar el momento en que la mente pues va a pasar la factura. La buena noticia es que si eso tú lo estás identificando en este momento, siempre hay una oportunidad para nosotros determinar no seguir cargando esas experiencias. Una de las técnicas más importantes es hablarla. Hablar lo que estoy sintiendo, ventilarlo. Buscar un recurso espiritual, profesional, alguien tal vez en quien tú confíes, que tenga sabiduría y que tú le puedas decir lo que tú estás sintiendo. El callar es muy peligroso. Por eso es que el mismo salmista dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y nosotros vemos vez tras vez en la figura de nuestro amado Señor Jesús, que tuvo una vida emocional muy balanceada a pesar de todas las crisis externas que lo rodeaban, y que constantemente era tentado para que él pasara por depresiones. Vemos que él utilizó la oración como fuente de canalización. Vez tras vez nosotros vemos a Jesús frente a los momentos presionantes de su vida, yendo al Padre Celestial a hablar, y él expresaba lo que él sentía y cómo se sentía. Así que esto es bien importante para evitar descompensarnos. Nosotros a nivel social hemos tenido una acumulación de eventos, además de las que tú puedas identificar a nivel personal. A nivel social, nada más en estos últimos 3-4 años, el huracán Irma, el huracán María, las crisis políticas,
luego los terremotos y la pandemia. Nada más eso, que ya se sabe a nivel estadístico en Puerto Rico que la depresión ha aumentado dramáticamente la cantidad de suicidios y de intentos suicidas. Eso acumulado a lo que tú a nivel personal también has podido experimentar. Y habíamos traído unos casos de unas mujeres muy valientes que en un momento dado de sus vidas se detuvieron a trabajar esas historias. Y nos habíamos quedado en una mujer maravillosa que actualmente es líder del Ministerio de Educación Cristiana en su iglesia, donde ella nos narraba cómo en su adolescencia ella fue atacada con palabras negativas, las que muchas veces vinieron de los hermanos de la fe. Recordemos que en la adolescencia hay una formulación de la identidad. Todas las etapas son importantes para la autoestima, pero predominantemente en ese periodo de los 13 a los 19 años, para las personas que nos escuchan, que tienen hijos en esas etapas, que tienen nietos en esas etapas y también adolescentes que escuchan Nueva Vida. Debes saber que en este tiempo es bien importante porque se trata de contestar la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Casi siempre la respuesta viene de las voces que le rodean. Otros son los que me dan a mí la referencia sobre quién soy yo. Por eso cuando vienen adultos con la autoestima lastimada, a veces lo que hacemos es que los ponemos en contraposición sobre las voces de esas figuras significativas, lo que te dijeron sobre quién tú eres, versus lo que Dios ha dicho sobre quién eres tú. Ay, eso nos encanta. Y mostrar las referencias bíblicas de nuestra identidad en Dios. Siendo nuestra población en terapia prácticamente el 100% cristianos, que tú eres la niña de los ojos de Dios, seas hombre o mujer, eres la niña de los ojos de Dios, que es ese puntito, el interno, el más frágil del ojo. Eres la niña de los ojos de Dios, has sido atado con cuerdas de amor, eres hijo, hija, no eres huérfano, huérfana. Hay gente que tal vez el día de ayer fue triste porque la figura paterna no ha estado presente, no ha sido saludable. Pues hay una paternidad en la figura de Dios y hay maternidad en Dios también, como hemos hablado aquí en el segmento. Eres heredero, has sido posicionado juntamente con Cristo en lugares celestes. Eres amado y amada por Dios. Tú has sido sacado de las tinieblas a la luz admirable. Por tus venas corre una genética divina y muchas otras cosas, ¿verdad?, que podemos decir que están en la Biblia registradas sobre quién eres tú, porque solamente quien te diseñó y quien te creó ha podido determinar quién eres tú. Pero entonces, en el caso de esta valiente mujer, la distorsión primaria de identidad vino de los hermanos de la iglesia. Una gran contradicción, ¿verdad? Ella manifiesta que esas palabras calaron muy profundo, inundándola de complejos y de temores. Miren, los complejos y los temores hacen que gente con dones extraordinarios, con maravillosas capacidades, con grandes potencialidades en Dios, no podamos ver el cumplimiento de eso y hasta el atraso de los sueños de Dios con ellos por causa de los complejos y los temores. Visualizamos los complejos y los temores como una cárcel. Son como barrotes que no le permiten a las personas progresar. Por complejos y temores hay personas que no han podido disfrutar de relaciones de pareja saludables, a veces porque sienten que no lo merecen o porque no lo pueden alcanzar, y muchas otras bendiciones. Y ella identifica que eso le creó complejos y temores. Como habíamos hablado, ella ya había sobrevivido a abuso sexual en la infancia, lo que le había generado indefensión, culpa, vergüenza, temores, ansiedad, dificultad para expresar sus sentimientos, dificultad para confiar en los demás, porque las personas que han sobrevivido a abuso sexual, si los que se supone que me cuidaran, porque ahí casi siempre decíamos que dónde está el perpetrador, alguien cercano,
Si quien se supone que me protegiera no me pudo proteger, ¿qué ahora yo voy a confiar en la gente? Usualmente están bien a la defensiva. ¿Saben qué hemos observado en estas últimas 2 generaciones? Personas que no están dispuestas a comprometerse, aún dentro del ambiente de las iglesias. No se quieren casar. Wow. Estás hablando de generaciones jóvenes, 30 años, 35. Los que están en los 20 y en los 30, de 20 a 30 y de 30 a 40, ¿verdad? Porque las generaciones se marcan cada 10 años, que no se quieren casar. ¿No se quieren casar de formar familia o tienen pareja, conviven y no quieren llegar al punto del pacto? Las dos cosas. Ok. No quieren pactar, pero muchas veces eso viene como resultado de estas experiencias que le marcaron con esa figura significativa que le fallaron. Y casi siempre lo que hay detrás de eso son miedos. O sea, es el miedo a comprometerse, es el miedo a sufrir, es el miedo a que me van a abandonar y yo mejor no me comprometo para que no me abandonen. Claro. Oye, tiene lógica, ¿no? O sea, si le fue mal a mi mamá y a mi papá, ¿verdad? ¿Quién me garantiza que me va a ir bien a mí? Así y que, a veces tristemente esos mismos mensajes vienen directos de mamá o papá. Entonces, ¿cómo superar eso? La reformulación. Fíjate que si todo lo que nosotros creemos, tanto de nosotros mismos como de la vida, viene por causa de unos mensajes, pues yo voy a utilizar la misma técnica. Yo me voy a traer unas autoafirmaciones y yo me voy a dar a mí mismo unos mensajes contrarios a eso. Si yo me he dado cuenta que los mensajes originales que tengo, los que me enseñaron, los que me repitieron, no me hacen feliz, no me permiten vivir a plenitud, no me ha permitido alcanzar ciertas cosas en la vida, pues yo me voy a empezar a decir y a repetir lo contrario. Yo sé de personas que no quieren tener hijos por lo mismo. No quiero lastimarlos como me lastimaron a mí, no quiero que se creen con este complejo como me crié yo, y nunca tienen hijos. Y nunca tienen hijos. Ahí pueden haber sobrevivientes de abuso sexual también, para que no sufran. ¿Verdad? No tener hijos para que esos niños no sufran. Wow. Yo lo he escuchado, pero ¿para qué traer niños al mundo si los niños lo que hacen es sufrir? Pero eso psicológicamente eso se llama proyección. Wow. O sea, la persona está pensando que lo que le va a pasar a ese niño, esa niña, es un reflejo de lo que ellos mismos vivieron cuando eran niños. ¿No? Qué fuerte. Durante su juventud enfrentó mucha confusión, pues lo que veía y escuchaba no era compatible con ser parte de una familia cristiana, tanto en su familia biológica como en la familia de la fe. Esto hizo que se fuera alejando de Dios y no hubo nadie en su familia que se sentara a trabajar la situación de forma saludable. Ella solo tenía la necesidad de que los que estaban más cerca le dijeran que Dios la amaba y ellos también. En Pastoral Care se ha estudiado, hay un teórico de apellido Bowen que ha escrito abarcadoramente sobre el tema, de cómo nosotros transferimos a Dios las características materno y paterno filiales. Vamos a explicarlo de esta manera. Si tuve un papá castrante, pienso que Dios es castrante. Si tuve mamá o papá punitivos, pienso que Dios es punitivo. Si tuve mamás o papás ausentes, pienso que Dios es ausente. Si vengo de un hogar de origen donde había un hermano o una hermana favorito o favorita que no era yo, pienso que Dios también tiene hijos favoritos. Que si me pusieron en competencia de amor con hermanos, entonces pienso que tengo que competir y ganarme el amor de Dios. Miren, esto es de las cosas para mí más fascinantes de trabajar en terapia. Cuando vienen esas distorsiones con Dios y que a veces de entrada el paciente viene porque tiene esa preocupación porque se ha dado cuenta que tiene un bloqueo con la figura Dios, siempre encontramos la respuesta en lo que pasó en la figura materno-paterna. Pero asimismo hay gente que dice, bueno, Dios es amor y se le hace bien fácil ver a un Dios de amor porque mamá o papá fueron bien amorosos. Pero también si tuvieron mamás o papás bien permisivos, donde no hubo estructura y no hubo límites, también tienen la idea de que Dios es así. Bien interesante.
Entonces, en el caso de esta bella mujer, ella afirma de que como la distorsión era en la cuestión de la demostración de afecto y de amor, pues que ella no se sentía amada por Dios. Y que ella lo único que necesitaba era que le dijeran que Dios la amaba y que ellos también le dijeran que la amaba. Sabe que la gente que crece, ¿verdad?, en la vida con ausencia de ese amor va a generar muchos conflictos. Pudo identificar desde esa etapa que en su hogar había preferencia con su hermana y eso le hace sentir muy mal. Y miren, cuando hay preferencia con uno de los hermanos, no solamente es lo que se puede generar en cuanto a la distorsión de cómo Dios me ve, a nivel emocional y a nivel psicológico también ese sentido del yo es lastimado. Personas que crecen con esta idea, se les hace difícil rebasar ese sentimiento de que son los rechazados. O sea, parte de la formulación de su identidad es que yo soy el rechazado. Entonces constantemente hacen cosas para ser reconocidos, para ser admirados. Y tristemente a veces hasta en las conductas que entran para ser reconocidos y aceptados en la vida adulta son comportamientos destructivos. ¿Y no se dan cuenta? A nivel consciente, no casi siempre, Fernán, se percatan cuando van a terapia. Okay. A veces sí identifican el problema. Mira, soy codependiente, siempre he sido un rescatador, una rescatadora, siempre estoy tratando de proteger a la gente, tengo incapacidad para decir que no, no puedo ser asertivo, siempre estoy tratando de complacer a los demás. Pero entonces cuando vamos a las raíces, por eso es que el apóstol Pablo dice, buscad bien, examina bien, no haya en ti una raíz de amargura que te estorbe y contamine también a otras personas. Cuando vamos allá adentro, excavando, encontramos que sí pudo haber habido rechazo. Miren, a veces mamá y papá, esto de las preferencias con uno de los hijos, lo hacen de forma inconsciente. Yendo por la línea de la pregunta de Fernán, ellos mismos no se dan cuenta porque a veces como que se da una empatía o hay una relación como más fácil a veces por cuestiones de temperamento o de personalidad. En las terapias de familia, yo hasta a veces me río por dentro porque veo que la figura con quien tienen más conflicto, mamá o papá, es con el hijo o la hija que más se parece a ellos. Cierto, cierto. Sí. Yo puedo reconocer que con la figura que yo tuve más dificultades con la persona que yo más me parezco, que era mami. Sí, es cierto. Mi papá era una persona bien pasiva, bien apacible, temperamento melancólico, por eso es que mi esposo es así. Yo fui bien freudiana, yo me busqué un esposo como papi, pero verdad, mi mamá era bien activa, verdad, de temperamento fuerte, y yo soy así también. Entonces casi siempre se choca con el hijo, y entonces por eso a veces por cuestiones hasta de personalidad y temperamento, pero invitamos a mamá y a papás que estén bien conscientes en esto, que estén alertas, y a veces los hijos lo van a hacer saber. Ajá. De alguna manera. Algunos hasta lo verbalizan en terapia. Mira, es que tú, y lo manifiestan. Y muchas veces los papás lo que hacen es que lo niegan. Qué interesante. Pero realmente sí ocurre y hay que estar al pendiente por lo que eso puede provocar, sobre todo en la autoestima, en cómo ellos se van a ver a ellos mismos. Señoras y señores, doctora Liz Millán, escucha bien, decide bien. Tenemos todavía, ¿verdad?, aquí historias para seguir discutiendo. Así que lo que te exhortamos en el nombre poderoso de Jesús es que si te sientes agotado mentalmente, que a conciencia empieces a desechar hacia afuera todas las cargas. Te recordamos que Dios quiere que tú seas feliz y que vivas una vida en paz. Amén. Liz. Hermoso. Tremendo. Gracias, Liz. Como siempre. Siempre a la orden. 8:53, estamos en Ruta Nueva Vida 97.7. Hola Puerto Rico, soy Desma Vélez, gerente de ventas de Nueva Vida. Nuestro equipo de vendedores está listo